les enseñaré a hacer el postre de 3 leches. Un postre delicioso y fácil de hacer. Empezaremos primero que todo con el bizcochuelo, que es la base del postre. Para este bizcochuelo lo que vamos a necesitar son 5 huevos enteros, vamos a necesitar media taza de azúcar y vamos a necesitar una taza de harina de trigo. Por los ingredientes no se preocupen, que luego al final se los voy a poner. Vamos a necesitar polvo de hornear, media cucharadita y una cucharadita de vainilla. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a separar los huevos. Entonces, vamos a tomar cada uno de los huevos y con mucho cuidado de que no nos caiga nada de yema a las claras, vamos a separarlos. Muy bien, y ahora aquí la yema. Vamos a dejar aquí a un lado. Vamos el primer huevo. A mí me gusta, para no correr riesgos de la clara, voy separando y voy poniendo en el tazón donde voy a batir. Bueno, entonces vamos una. Este es un postre muy rico si tienen alguna visita en su casa, porque es fácil de alistar desde el día anterior. El día anterior podrían hacer el bizcochuelo y podrían bañarlo de las leches para que así además el bizcochuelo absorba bastante las leches y entonces quede más húmedo, que es el éxito de este postre, que quede súper húmedo de leches. Entonces aquí vamos, seguimos separando nuestras claras y vamos 4. Los huevos deben ser grandes. Si en caso que vean que sus huevos no están suficientemente grandes, pueden agregar un huevo más. Yo en este caso, por ejemplo, le voy a poner 6 huevos, porque no están tan grandes. Va a estar bien si no los ven suficientemente grandes. Bueno, entonces ahora vamos a limpiar un poco, que hice un reguero. Listo, entonces ya tenemos nuestras claras. Vamos a dejar reservados un momento las yemas, ahora las vamos a utilizar. Entonces vamos a poner nuestra taza en la batidora. Si no tienen de estas batidoras, no importa, van a utilizar su batidora manual y van a empezar a batir las claras. La idea es llevarlas a punto de nieve para luego empezar a agregar el azúcar. Ya estamos casi a punto de tener listas las claras. Entonces en este momento ya les voy a enseñar cómo están. La idea es empezar a agregar poco a poco el azúcar. Como ven, se quedan firmes. Entonces en este momento volvemos a prender la batidora y vamos a empezar a agregar el azúcar. Vamos dejando que caiga como a manera de un rocío y poco a poco vamos agregando. Perfecto, ya tenemos el azúcar en nuestra mezcla de claras. Vamos a subirle un poco la velocidad a la batidora
para que se mezcle bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Le bajamos nuevamente un poco la velocidad para ir agregando las yemas de huevo. Entonces vamos a ir agregando de una en una. Dejamos que se mezcle. Y las vamos así, poco a poco, agregando todas las yemas. Perfecto. Ya tenemos ahí también nuestras yemas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que mezcle un poco más. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra harina y le vamos a agregar el polvo de hornear. Y vamos a mezclarlas un poco para que se unifique. Perfecto. Y ya vamos a parar la batidora. Va a tener un tono amarillo pastel. Dejamos a un lado las varillas, ya no las vamos a necesitar más para esta parte de la receta. Voy a mover aquí un poco voy a soltar aquí voy a mover aquí nuestra batidora para que me quede más fácil mostrarles. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Entonces ahora vamos a tomar la harina y vamos a echar de a poco la harina y vamos a, con movimientos envolventes, mezclamos la harina con las claras. Lo vamos a hacer lo más suave que podamos para que las claras no pierdan esa linda textura que tienen, no se nos bajen las claras. Cuando ya veamos que hemos mezclado hace poco, volvemos a agregar un poco más. Y nuevamente lo mismo, movimientos envolventes hasta que veamos. Por eso es bueno ir poniendo de a poco la harina para que no tengamos que hacer mucha fuerza para mezclar. Y no perdamos el aire que han ganado las claras al batirlas. ¿Sí? Aquí todavía me falta batir un poco. Ahora podemos otro poco más. Y lo mismo. Movimientos envolventes, suaves, hasta que veamos que la harina que agregamos se incorporó completamente con las claras. Este postre lo vamos a decorar hoy con frutos silvestres, con los que tengan arándanos, frambuesas, moras, trozos de fresa, queda muy bien. También los podrían acompañar de melocotones en almíbar, cortados en gajos, o también en trocitos, cuadraditos. Queda muy bien también. Bueno, entonces nos falta aquí un poquito más. Si ven ahí es que se va escondiendo dentro de las claras, se esconde un poco la harina y es importante que nos quede bien incorporado para que después no nos aparezca una bolita de harina después de hornear en el bizcochuelo. Además este bizcochuelo, lo rico que tiene es que va a ser muy esponjoso, entonces estropearía lo esponjoso una bolita de harina. Entonces, bueno, ya tenemos aquí, si se dan cuenta ya muevo y ya no me aparece más harina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo en el molde. Debemos tener precalentado nuestro horno
a la altura, la temperatura más alta que tenga su horno. Bueno, entonces voy acá, yo tengo un moldecito, voy a hacerlo en un molde rectangular y no muy grande. Yo le puse un poco de papel parafinado para asegurarme de que no se me pegue. Bueno, entonces vamos a vaciar nuestra mezcla en el molde. Un momento aquí que voy a sacar la parte del fondo, raspar toda la pared de la jarra y ahí sí voy a vaciar todo. Bueno, me queda un poquito más y ya terminamos de vaciar. Muy bien. Ahora, con ayuda de nuestra espátula, vamos a esparcir un poco suavemente hasta las esquinas, ¿sí? Y listo. Ahora le voy a dar unos golpecitos suaves para ayudar a que las burbujas que se crearon cuando lo vertimos dentro del molde se desaparezcan y entonces no nos queden unas partes vacías de la mezcla. Bueno, listo. Entonces ya tenemos el bizcochuelo listo para llevar al horno. Cuando ya tengamos vertida nuestra mezcla dentro del molde, podremos llevarlo a un horno precalentado a 200 grados centígrados por aproximadamente 15 minutos. Ustedes saben que cada horno es diferente, puede ser que algunos tomen un poquito más de tiempo. La forma de probarlo, que ya lo haremos ahora cuando salga el mío del horno, es pincharlo con un palito. Yo tengo este palito, o puede ser con un pincho de madera, de los que se usan para hacer pinchos, y cuando lo pinchemos con alguno de estos, nos debe salir limpio. Eso quiere decir que ya está listo nuestro bizcochuelo. O es importante también tener en cuenta que esté doradito también por encima. Bueno, entonces vamos a llevarlo al horno y ya les voy a indicar cuál es el siguiente paso mientras se hornea nuestro bizcochuelo. Ya tenemos nuestro bizcochuelo en el horno. Ahora lo que vamos a hacer es alistar un almíbar con el que bañaremos el bizcochuelo apenas lo saquemos del horno. Entonces para este almíbar necesitaremos 200 gramos de azúcar blanca. Entonces vamos a tomar aquí los 200 gramos. Este es un almíbar que van a poder utilizar en otras recetas también. Especialmente se usa para bañar bizcochuelos. Es un almíbar muy suave. Entonces vamos a prender el horno, el fogón a temperatura media y vamos a agregar el azúcar y luego agregamos el agua. Vamos a dejarlo un rato ahí esperando que se disuelva. Apenas veamos que el azúcar se ha disuelto, podemos ayudar aquí un poco con mezclar y ya lo dejamos quieto. Vamos a esperar entonces que se disuelva. Bueno, ya aquí vemos que prácticamente se ha disuelto el azúcar. Entonces subimos la temperatura y dejamos que hierva sin remover. Dejamos unos minuticos que se cocine. Como ven, ya está en el proceso de hervor absoluto. Entonces ya, si ustedes lo miran,
va a estar completamente líquido, no vamos a notar el azúcar dentro del agua. Ya en este momento ya lo podemos apagar y lo vamos a dejar reservado un momento para cuando retiremos el bizcochuelo del horno. Ya les voy a indicar cómo hacemos para bañarlo. Bueno, ahora vamos a seguir el siguiente paso. Lo otro que podemos ir adelantando mientras nuestro bizcochuelo está en el horno es la mezcla de las 3 leches que vamos a usar para bañar nuestro postre. Entonces, tenemos leche condensada, la misma medida de crema de leche y la misma medida de leche evaporada. Bueno, entonces voy a poner primero me gusta poner como de a uno en uno la crema de leche. Bueno, pues tenemos nuestra crema de leche. Siempre me gusta recomendar que usen buenos ingredientes de buena calidad y eso nos va a asegurar tener éxito en nuestra receta. Ahora vamos a agregar la leche condensada. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos también nuestra segunda leche, que es la leche condensada. Y por último, le vamos a agregar nuestra leche evaporada. Las mismas medidas. Ya tenemos nuestras 3 leches aquí, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mezclarlas muy bien, que se incorporen completamente las 3, que no nos demos cuenta la diferencia entre una y otra. Bueno, perfecto. Entonces ahora también vamos a reservar esta mezcla junto con nuestro almíbar y en un momento les muestro cómo lo vamos a poner. Ya tengo mi bizcochuelo horneado, si se dan cuenta tiene un lindo dorado, que la idea es que quede de un tono así, y ya lo desmoldé porque me gusta pasarlo a un recipiente diferente para tener espacio. Entonces lo voy a poner aquí en esta refractaria. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces el paso siguiente es lo que les decía, con un palito de pincho, o yo tengo con cualquiera de los dos, el que tengan en casa, van a pinchar toda desde la parte superior, van a pinchar el bizcochuelo por diferentes partes. La idea es abrir un poco la superficie para que absorba con más facilidad el almíbar con el que lo vamos a bañar. Ya hemos terminado de pinchar toda la superficie y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a bañar con el almíbar que preparamos previamente. Entonces vamos a ir poco a poco agregándole por encima el almíbar. Lo que le va a hacer es darle humedad adicional al bizcochuelo. Como es un poco más fino que las leches, menos denso, se va a absorber con más facilidad y no les va a dar bastante humedad al bizcochuelo. Importante tener en cuenta mucho los bordes, que son como los que quedan más crocantes del bizcochuelo, entonces requieren de más humedad. No importa que caiga a los lados, que como lo vamos a dejar reservando un rato, el bizcochuelo va a ir absorbiendo esa humedad que le quede abajo
y a los lados. Entonces yo creo que ya con este es suficiente. Listo. Entonces ahora dejamos unos minutos que absorba el almíbar y luego pasamos a bañarlo con las 3 leches, con la mezcla que preparamos previamente, y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el almíbar. Entonces vamos a empezar a bañarlo también por toda la superficie. Y bañamos. Bueno, muy bien. Lo mismo con este, nos va a quedar como en una piscina de las 3 leches, pero el bizcochuelo lo va a ir absorbiendo, lo va a ir tomando de la refractaria. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? La idea es, si lo van a preparar el día anterior, entonces lo van a cubrir con una tapa si tiene la refractaria, o si no, con un plástico de cocina, y lo van a dejar hasta el día siguiente en la nevera. Bueno, si lo fueran a preparar el mismo día, igual el ideal es que lo dejen mínimo 2 horas en la nevera, y voy a reservar este poco para el momento de servir. Si veo que algunos trozos están secos, los voy a bañar un poquitico con ese. La idea es que durante las 2 horas de vez en cuando vayan y lo muevan así, en caso de que no se esté quedando sentado en un solo lado el líquido. Entonces lo van a estar moviendo para que se vaya absorbiendo todo el líquido con el que hemos bañado. Luego de esto ya lo decoraremos. Entonces vamos a esperar a que pase el tiempo y lo decoramos. Ya en este momento vamos a empezar la parte del armado del postre. Entonces, para armarlo, lo primero que tenemos que alistar también es el suspiro con el que vamos a decorar un pequeño merengue muy sencillo. Entonces, para eso vamos a necesitar 4 claras de huevo, las cuales vamos a poner a batir hasta que esté a punto de nieve. Cuando ya veamos que nuestras claras están a punto de nieve, entonces detenemos un momento la batidora y vamos a agregar azúcar pulverizada. Vamos a necesitar media taza de azúcar pulverizada. Entonces agregamos el azúcar. Muy bien. Y ponemos nuevamente a batir. Paramos un poco, raspamos la pared del tazón para que todo el azúcar quede bien mezclado con las claras. Ponemos velocidad alta. Y cuando ya veamos que nuestro azúcar está completamente incorporado a las claras, entonces ya podemos parar esta preparación. Podemos poner, para dar un poco de sabor a nuestro suspiro, podemos agregarle un poco de ralladura de un limón. Entonces vamos aquí
sacar, le ponemos ralladura de solo un poco, como para darle un poquito de gusto, que no sepa solamente a clara y azúcar. Voy a dejar un poquito para el momento de servir, decorar también un poco con la ralladura. Y mezclamos esta ralladura con las claras y así le damos un poquito de sabor. Bueno, vamos a dejar aquí reservado un momento para limpiar un poco. Ya tenemos entonces listos todos nuestros elementos para decorar. Entonces vamos a tomar nuestro bizcochuelo después de haberlo dejado reservando y vamos a cortarlo en tiras como de 1,5 centímetros más o menos. Vamos a ver qué tan, y luego lo vamos a cortar en cubitos. Depende mucho también de dónde lo vayamos a poner, en qué lo vamos a servir, el tamaño de. Si se dan cuenta, está bastante húmedo, que es la idea, que quede muy húmedo. Si sentimos que le falta un poco, ¿se acuerdan que reservamos un tanto de la mezcla con la que lo bañamos? Entonces lo vamos a utilizar en este momento. Entonces voy a partir unos trozos y los voy a poner aquí para poder servir, que nos quede más cómodo. Partimos cubitos. No se preocupen a menos que quieran que queden que se vean mucho, pero yo los sirvo de una manera que en realidad los cubos no necesitan estar muy pulidos en el corte. Entonces vamos a tomar estos cubos, los voy a poner aquí un momento. ¿Sí? Bueno, yo creo que con estos me sirve para servir lo que voy a armar. Voy a dejar esto a un lado. Y vamos a tomar, les voy a mostrar algunas de las opciones de bases, de copas que podemos utilizar para esto. Podemos utilizar una copa como esta. Me gusta mucho, es mi preferida. También podemos utilizar tazones así como estos, o un vasito. Bueno, entonces vamos a servir en esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner unos de los trozos, de los cubos que cortamos, con mucho cuidado, tratando de no ensuciar las paredes de la copa. Vamos a poner otros pedazos acá. Yo creo que con este es poner un poco más. Yo creo que ya es suficiente. Bueno, entonces ya tenemos ahí, y lo que les decía, vamos a bañar un poco más con la mezcla, de tal forma que nos aseguremos que quede bien mojada la parte del bizcochuelo. ¿Sí? Y movemos un poco para que absorba todo. Perfecto, listo. Vamos a dejar esto acá a un lado. Y en este caso, como les dije, vamos a utilizar para acompañar nuestro bizcochuelo y nuestro postre de 3 leches, frutos rojos. Acá tengo fresas troceadas, frambuesas enteras y arándanos. Entonces vamos a utilizar estas frutas. Vamos a poner entonces un poco de fresa sobre el bizcochuelo. Unas fresas. ¿Sí?
Me gusta trocearlas porque sueltan un poco el jugo de las fresas. Luego vamos a poner unos arándanos. Eso, así, asegúrense que se vaya hacia todos los lados de la copa. ¿Sí? Y por último, vamos a ponerle unas frambuesas encima. ¿Sí? Listo. Perfecto. Ahora vamos a tomar el merengue que preparamos. Me voy a ayudar un poco de una cuchara de servir helado y voy a tomar un poco del merengue y servirlo encima como ya toque final del postre. Un poco voy a hacer un desastre acá sobre la copa con tanto que serví. Entonces vamos aquí de a poquitos. Y ahorita limpiamos para servir, ¿no? Eso. Y otro poco más para darle también altura al postre. Muy bien. Vamos a limpiar un poco esa copa, que nos quede limpiecita. Y le vamos a rallar un poquito más de la ralladura del limón que habíamos reservado hace un momento. Perfecto. Y como toque final le podemos poner unas hojitas de menta a nuestro postre. Vamos a limpiar aquí un poco para que lo vean servido. Así nos queda nuestro postre. Espero pronto lo preparen, lo disfruten y hasta la próxima.